Amados hermanos, estamos ya en el tiempo del Instituto Bíblico Radial de 8 a 10 de la mañana, como estaremos transmitiendo los miércoles, jueves y viernes de 8 a 10 y los lunes y martes de 9 a 10 de la mañana. Damos gracias al Señor, bendecimos la oportunidad que nos da y que bendiga tu vida, mi hermano, que nos estás escuchando. Recordándote que es un programa que hacemos conjuntamente. También hemos abierto la sección de preguntas y respuestas bíblicas para que usted llame y nosotros podamos, en la medida de lo que el Señor nos ha permitido entender, poder compartir los temas bíblicos que usted de forma tan amable nos llame para atenderlo. Y mientras seguiremos en el tema que nos está ocupando el tiempo, que se llama el quebrantamiento del hombre exterior. Hemos tenido la oportunidad en las dos sesiones anteriores de plantear el porqué, la necesidad del hombre exterior. Vamos a tocar nosotros ahorita un tema que es el tema de los pensamientos, el tema de la mente. Al final, cuando venimos a nuestro Señor Jesucristo, todo el conocimiento que tenemos, lo que hemos aprendido en la escuela, a través de la cultura donde vivimos, la forma de vida de nuestra familia, la escuela a donde fuimos, la profesión que escogimos, todo eso nos va formando de una manera muy particular, muy especial. Nos va preparando para poder desempeñar esa actividad, oficio o profesión que hayamos escogido. Y de esta manera se van habiendo hábitos en nosotros, ¿verdad? Si alguien escoge, por ejemplo, la milicia y entra al ejército, ahí le enseñarán, tendrá un entrenamiento, tendrá una capacitación, le enseñarán el uso de las armas, etcétera. Lo están habilitando para desarrollar esa profesión. Y ahí se adquiere una conducta, vamos formando una personalidad con ese entrenamiento y con ese conocimiento. Si hemos escogido ser comerciantes, pues de la misma manera se va desarrollando una habilidad muy particular. Si hemos escogido ser doctor, en fin, cada cosa forma a cada uno de nosotros con una forma de pensamiento. Y las que más quedan fijos en nosotros son los que se respecta a nuestros valores, a nuestras creencias. Es la religión, el país de donde vivimos, el amor a la patria, el amor a la familia, ¿verdad? Y por supuesto el amor a nuestra profesión. Esto va formando en nosotros valores muy particulares que se aferran a nuestra vida. Cuando venimos a Cristo Jesús, suceden muchos cambios. Ya nuestra ciudadanía es celestial, si bien es cierto que también nos enseña las mismas escrituras, amar la patria donde nacimos, pero ahora ya tenemos una visión más amplia y decimos nosotros que somos ciudadanos celestiales, tal como se plantea en las escrituras. Nuestro espíritu viene del cielo, mi hermano. Ahí fue donde nació, ahí donde fue creado por el Padre de los Espíritus. Por eso dice que nuestra ciudadanía es celestial, ya que el cuerpo va a perecer, pero el espíritu va a permanecer. Entonces ya hay un cambio ahí. Ya no solamente tenemos el límite de la geografía de nuestro país, sino que entendemos que tenemos una relación con el gobierno del cielo. De la misma manera empezamos a entender que ya nosotros, en lugar de esa vida egoísta que solamente
era para nosotros, ahora el Señor nos enseña a través de la misericordia, a través del servicio y el amor, entregarnos a los demás, servir a los demás. Ya no nos servimos de las personas, nosotros ahora somos servidores con ellos, llevándole la palabra de vida. Todo esto va formando un cambio y necesitamos ahora renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Ahí es donde entra esa porción de Romanos 12, en donde dice, renovad el espíritu de vuestro entendimiento, ¿verdad? También está en el libro de Efesios esta recomendación de parte del apóstol Pablo, y estamos viviendo en otra cultura, en la cultura del reino de los cielos. Entonces tenemos que renovar nuestra mente. Algunos comportamientos, algunos hábitos, algunas tradiciones nos van a estorbar. Entonces nosotros tenemos que ser renovados. El hombre exterior que antes usábamos en el mundo, ¿verdad? Si por ejemplo si era comerciante, tenía que ser una persona muy despierta en el asunto del comprar y el vender. Tal vez no tuviéramos una balanza de peso completo, tal vez no tuviéramos una medida también exacta, como dicen las escrituras, pues éramos impíos, éramos pecadores, éramos gente del mundo, y tratábamos de sacar la mayor ventaja posible de toda operación que hiciéramos, pero ahora el Señor nos dice que Él aborrece, ¿verdad?, la balanza incompleta. Él aborrece, dice, la medida injusta. Entonces nosotros eso ya lo corregimos. Y como eso, muchas cosas, el trato, por ejemplo, el uso de palabras altisonantes, el uso de palabras groseras, que en la Biblia se llaman truhanerías, ¿verdad?, las bromas que tratan de molestar, de herir, ¿verdad?, las maledicencias, todo eso también ya no aplica en el reino de los cielos. Entonces todo esto va renovando nuestro hombre exterior. Esto, como les decía el día de ayer, es inevitable. Tiene necesariamente que realizarse, y yo debo de estar entendido que así es. Y esto se llama morir al viejo hombre. Solamente con la muerte del viejo hombre puede salir adelante la nueva criatura. De lo contrario, somos una mezcla, somos, como dicen por ahí, un híbrido de mundo y cristianismo. Y los hijos de Dios no son así. Los hijos de Dios solamente tienen que ser de una sola forma. No quiere decir, mis amados, que no tengamos debilidades de carácter, que no tengamos áreas que tenemos que seguir trabajando, pero esas son áreas en la parte espiritual. ¿Por qué? Porque pues esas nunca las habíamos desarrollado, pero ahora que ya tenemos el espíritu vivificado, ahora tenemos que empezar a desarrollar el área espiritual. Pero el área del viejo hombre, todos los hábitos, costumbres, mañas, tienen que ser desarraigadas. Y toda esta lucha está en la mente. Al final, el territorio, después de haber venido a Cristo Jesús, mis amados, el territorio en el cual se desempeña todas las batallas es en la mente. Es en nuestras formas de pensamiento, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, percibimos las cosas, las apreciamos conforme a lo que conocemos de ella, lo guardamos en nuestra mente, le damos un valor si es bueno o si es malo, y de esta manera nosotros sabremos cuándo usarla. Y de ahí es donde vienen, en una necesidad, nace un pensamiento. Ese pensamiento, mis amados, mueve, eso es lo que dice la palabra en Santiago. Entonces, la concupiscencia, dice, despierta el deseo en nosotros.
pero ese deseo queda sometido a la voluntad. La voluntad es la que dice sí o no. Ya después de que la voluntad ha aprobado, entonces cometemos el acto, ya sea un acto verbal, ya sea un acto con nuestros miembros, y entonces si fue una decisión para mal, el pecado ha nacido, y como dice las Escrituras, y después del pecado pues viene la muerte. Pero todo empieza con un pensamiento. Todas nuestras acciones empiezan con un pensamiento. A veces no lo percibimos por la velocidad tan extraordinaria con que trabaja el cerebro. El cerebro trabaja a velocidades verdaderamente sorprendentes, que no han podido ser todavía igualadas con toda la tecnología que tenemos. No han podido igualar la velocidad de respuesta que tiene el cerebro a las cosas. Entonces por eso no nos damos cuenta, pero este proceso que yo te comenté ahorita de manera tan simple, ¿verdad? Y tan larga, ¿verdad? Esto, así funciona nuestro cerebro. Entonces, ¿qué mente debemos de tener? Pues las Escrituras dicen que debemos de tener la mente de Cristo. ¿Para qué? Para que todas las decisiones de lo que nosotros vayamos a hacer esté conforme a la voluntad de Dios. A eso es lo que tenemos que llegar. Esa es la tarea de todos los días. Aún no lo hemos logrado, ¿verdad? Por eso la palabra dice que debemos de limpiarnos hasta la venida de Cristo o hasta que nosotros durmamos. Entonces, este es un trabajo constante, permanente. El Señor nos recomienda, o nos ordena más bien, porque el Rey ordena, dice, orad y velad. Amén. Porque el espíritu está presto todo el tiempo, el espíritu no duerme, pero la carne es débil. Esto nos quiere decir que debemos estar pendientes de nuestros actos, de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que comemos, de lo que tocamos. Debemos estar conscientes todo el tiempo que no estemos haciendo actos, acciones que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la misma Escritura lo dice. Dice, la voluntad de Dios es que seáis santos y perfeccionados por el Espíritu. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que todos nuestros actos sean conforme a su justicia, a lo que Él nos ha mandado a hacer. Y esto es lo que vamos a hablar un poquito, de cómo se fueron desarrollando las formas de pensamiento. Bien. Todos hemos escuchado la palabra cultura, ¿verdad? Esta palabra cultura se deriva de la palabra culto. Depende a quién le rindamos culto, así será toda nuestra cultura. Por ejemplo, si le rendimos culto al éxito y a la riqueza, o sea, a ser famosos y a tener dinero, entonces toda nuestra actividad, todo nuestro mundo girará alrededor de eso. La forma como hablamos, lo que vemos, lo que estudiamos, a lo que invertimos nuestro tiempo, está alrededor de obtener riquezas y fama. Y así vemos la vida de un artista que está inmerso, todo su pensamiento, toda su actividad, todas sus cosas están enfocadas a eso. ¿Por qué? Porque le rinde culto a al éxito y a las riquezas. Si le rendimos culto, por ejemplo, a la vida académica, nuestro Dios es el saber, Sofía, ¿verdad? Sofía quiere decir conocimiento. Si a Sofía es a quien le rendimos culto, pues entonces nosotros leeremos libros, iremos a congresos, estaremos metidos en todas actividades de tipo culturales,
nuestras amistades serán gentes que estén alrededor de los asuntos académicos, etcétera. Esa es nuestra cultura, la cultura académica. Si nosotros le rendimos culto al sexo, entonces todo nuestro tema, toda nuestra temática, todo nuestro ir, nuestro venir, será alrededor del área sexual. De tal manera que la cultura fija formas de pensamiento. Ahora bien, eso estamos hablando por partes. Sin embargo, han habido culturas que han marcado todo el sistema de pensamiento. Y eso fue en un principio la cultura babilónica. Empezó primero la cultura siria y asiria, los cuales tuvieron culto a sus dioses. Todo giraba alrededor de sus dioses. Toda la vida de estos pueblos giraban alrededor de aquellos que les habían formado según ellos, y de ahí viene su religión, y de ahí venía su forma de vestir, su forma de hablar, su conducta, su relación con las estaciones del año, ¿verdad? Ahí empezaron a formar una forma de pensamiento. Los persas, ¿verdad? Son los que de alguna manera metieron el pensamiento de la dualidad, de lo bueno y lo malo, luchando todo el tiempo. Y no hay tal lucha, mi hermano. Bueno, la lucha sí hay, perdón. El asunto es de que no hay la igualdad. No es lo mismo la luz que las tinieblas, no. Y eso lo vemos físicamente, no es necesario de hacer una disertación muy amplia. Si usted entra a su casa, entra a su cuarto, está oscuro, usted prende la luz y se fue la oscuridad. Así que no hay igualdad. Ahí estaríamos luchando con el interruptor de la luz para ver hasta qué hora se van las tinieblas. No, la luz llega y se van las tinieblas, así que no hay igualdad. Simplemente que en ausencia de luz, las tinieblas están. Entonces, todo lo que sea contrario a lo que Dios creó puede manifestarse porque hay ausencia. Por ejemplo, el odio solo se puede manifestar donde hay ausencia de amor. Si hay amor, no puede haber odio. Y no es que el amor venza al odio, no. Es que el amor establece su presencia y desplaza al odio de una manera, por una ley divina. De la misma manera, podemos decir, por eso el proverbio dice, la blanda respuesta aplaca la ira, ¿verdad? Una palabra afable, una palabra madura, una palabra pacífica acaba con el pleito. Y así el pueblo persa trató de darnos una cultura en la que decía que había una lucha entre el bien y el mal. No, eso es que siempre Satanás se ha querido exaltar a la altura del Señor Jesucristo, y eso no es así. Satanás es una criatura que fue creada por él, ¿sí? Entonces, empezó él a mover a través de las religiones paganas e idólatras, empezó a meter una serie de conocimientos. Así es como aparece en esos pueblos esta porción que no solamente es en esos pueblos. Si usted ve, por ejemplo, el famoso símbolo de todo el oriente, de Asia, Japón y China, del Yin Yang, significa precisamente la lucha entre el bien y el mal. No hay tal cosa. Usted decide ser bueno y se va al mal. Usted decide tomar a Cristo como su Señor y el otro Señor se va. No hay lucha. Simplemente nosotros tenemos que estar entendidos de que realmente la luz es mucho más poderosa que las tinieblas. Entonces vamos viendo cómo se van formando los pensamientos. Babilonia llevaría a un extremo esta forma de pensamiento persa y lo llenaría todo de sus dioses. Desarrollaría los famosos misterios, que no son más que prácticas ocultas del satanismo, y él desarrolló formas de invocación, desarrolló los famosos ensalmos, la astrología, ¿verdad?
distorsionando el principio de la astronomía, creó la astrología, creó la adivinación, y el pueblo babilónico era un pueblo lleno de lo que ahora conocemos como hechicería, brujería y magia. Ese pueblo a eso estaba dedicado todo el tiempo. Y ahí el Señor estableció su reino a través de Daniel. Y obviamente el pueblo de Israel, que fue llevado cautivo a Babilonia, se contaminó de esas formas de pensamiento. De ahí se derivaría una parte del judaísmo que ahora sigue a la Cabala y al Talmud, y abandonarían la Torá que Moisés le había dejado para que vivieran en obediencia al único Dios que los había sacado de Egipto. Posteriormente, cuando el pueblo judío ya en este momento empieza a irse por todas partes del mundo, va llevando su forma de pensamiento. Y esa es la forma de pensamiento que actualmente tienen. Por eso ellos rechazan totalmente al cristianismo y sobre todo a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Por esa forma de pensamiento, por esas fortalezas que tienen en su pensamiento. Todo judío que se convierte a Cristo Jesús, mi hermano, tiene que hacer una conversión poderosa, verdadera, para dejar esas fortalezas que lo han apartado de su creencia en Jesús. Pero nosotros no solamente tuvimos esa influencia, tenemos la influencia de los persas, tenemos la influencia de Babilonia, tenemos la influencia de Egipto. Egipto tiene mucho de la forma de comportamiento en el mundo religioso, proviene de Egipto y de la India. Esas influencias están sobre nosotros, no nos damos cuenta, ¿verdad? Pero existen, persisten. Estas manifestaciones y estas influencias son más notables en el romanismo, ¿verdad?, que es el que ha adoptado prácticas de esos pueblos y los ha incorporado a su religión. Después tenemos a los griegos, y los griegos tienen una particularidad. Los griegos humanizan a sus dioses, los hacen semejante a los hombres, les transfieren sus pasiones, su forma de ser, sus anhelos, sus sueños, hacen que los dioses se mezclen entre ellos, tengan hijos, en fin, los humanizaron. A través de mitos empezaron a revelar ciertos secretos que habían tenido guardados los egipcios y los babilonios, los griegos los sacaron a la luz. De tal manera que actualmente la mayor parte de los grupos esotéricos y ocultistas, ellos siguen a su señor, cuyo nombre es Lucifer. ¿Por qué? Porque los griegos lograron incorporarlo en una forma de pensamiento, con un culto, ¿verdad?, que después se lo entregarían a los romanos, y de esta manera los romanos lo reciben todo lo que los griegos han creado y lo funden. Lo que hicieron los romanos fue fundir, haga usted cuenta que en una cacerola metieron lo que los asirios pensaban, lo que los persas pensaban, lo que los babilonios pensaban, lo que los egipcios pensaban y lo que los griegos enseñaron. Lo metieron todo en una cacerola y de ahí sale la religión romana que existía en los tiempos que vino el Señor Jesús. Entonces estamos viendo que todo el paganismo de miles de años se ha venido retransmitiendo. Actualmente hay religiones que están sacando a flote otra vez todas esas formas de vida. Por ejemplo, existe
ahorita una que le llaman la religión Wicca. Wicca es una abreviatura de bruja, y ellos están sacando otra vez toda la forma de adoración pagana que tenían los druidas, que tenían los anglosajones, que tenían inclusive los vikingos y otros pueblos. Ellos lo están sacando a la luz. Otros grupos están sacando a la luz ahorita formas de comportamiento y adoración de los pueblos cananeos. O sea, hay grupos que siguen adorando a Moloch, que siguen adorando a Chemosh, ahora, en este tiempo, a Mamón. Mamón es el dios de las riquezas y de las posesiones, ¿verdad? Hay grupos que ahorita siguen adorando a Baal Berit, ¿verdad? Inclusive eso se metió ya dentro del cristianismo. Baal Berit significa el dios de los pactos, el que hace pactos a través de ofrenda o riquezas. Y de esta manera tenemos una forma de pensar. Todo eso, sin querer, lo vamos adquiriendo en el mundo. Y el pensamiento griego predomina mucho porque es el que a través de la academia se estableció. Todos los conocimientos y los muchos métodos y muchas cosas que enseñamos ahorita tuvieron origen en los griegos, mi hermano. Todo lo que es aritmética, geometría, trigonometría es de origen griego. Todo lo que se refiere a lógica, a la intelectualidad, a la filosofía, es griego, ¿verdad? Y eso hace que predomine en todo el sistema de enseñanza y obviamente en el sistema de instrucción pública de lo que es ciencia, de lo que es cultura, etcétera, el pensamiento griego. Y el pensamiento griego es el siguiente: en esencia, el griego hizo del hombre un dios. Y entonces todo el pensamiento griego está impregnado en llevar al hombre a que crea que él es independiente, autónomo y autosuficiente y que no necesita de Dios. Eso es a través, por ejemplo, de la teoría de la evolución, a través de la filosofía, a través, mi hermano, aún de la psicología y de la psiquiatría, ha entrado con esas formas de pensamiento. Hay diferentes escuelas, por supuesto, pero en muchas de ellas lo que tratan de llevar es que al hombre no necesita de Dios. Y eso lo traemos nosotros porque sin darnos cuenta lo hemos recibido tanto en las películas que vemos, en las series de televisión que vemos, en la educación que recibimos, en el deporte que practicamos. En todo ello está la mentalidad griega, la mentalidad de la competencia. El sistema económico que tenemos está basado en la competencia, que es un pensamiento y una cultura de la cultura griega, ¿verdad? De esa competencia de un negocio con otros en tratar de prevalecer. Es la misma competencia que antes se hacía en el área deportiva, ahora lo han llevado al área comercial y de las finanzas. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo esto? ¿Qué tiene que ver con el hombre exterior? Todo, porque eso es lo que el hombre exterior ha aprendido. Eso es lo que el hombre exterior tiene cuando llega a Cristo Jesús. Todo esto que yo te estoy diciendo ahorita, mi hermano, es lo que el enemigo ha venido formando desde hace miles de años, ¿verdad? Todo el derecho que nosotros vemos, la parte jurídica con la que existen en las leyes, son que vienen de Roma y parte de Babilonia también, ¿verdad? Entonces todos esos códigos se han ido sumando con un tipo de cultura, con una forma de pensamiento. Si bien es cierto que gran parte también hay de la influencia judeo-cristiana, ¿verdad? En las leyes, en las constituciones, en el comercio, también el pensamiento judeo-cristiano ha influenciado, y todo eso es con lo que llegamos nosotros a Cristo Jesús. Ahora vamos a entender
porque era necesario que nosotros seamos limpiados de nuestra mente, porque muchas de esas cosas, por no decir la totalidad de ellas, han sido inventadas por el hombre y han nacido de cultos paganos a dioses que no existen. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de ir erradicando nuestra forma de pensar equivocada conforme al mundo. Debemos nosotros tratar de alejarnos del mundo. Esto está establecido en la Biblia, que es amigo del mundo, es enemigo de Dios. Tenemos nosotros que establecer los valores con los cuales obramos y actuamos conforme a las enseñanzas de las Escrituras, conforme a los mandamientos del Señor. Esos son los que deben de formar nuestros valores, deben de ser el sustento de nuestras acciones, debe ser alrededor de lo cual en nuestro hogar camine, mi hermano, porque usted y yo sabemos que la obra de Dios fue una obra por amor, y los mandamientos de Dios son mandamientos de amor, que lo que hacen es guardarnos de no errar, para no apartarnos de Él. El verdadero concepto de muerte no es la desaparición total, no es la anulación definitiva de nuestro ser, sino es qué va a pasar después de esta muerte, de esta vida natural. ¿Qué va a pasar con nuestro ser? ¿Estaremos cerca de Dios o estaremos alejados de Dios? La muerte es estar alejado de Dios, porque Él es la vida. Entonces, a través de sus mandamientos, todo lo que Él ha dispuesto en su justicia es que usted y yo estemos cerca de Él. Somos sus hijos, aquellos los que hemos aceptado a Cristo Jesús, y el Padre quiere que sus hijos estén cerca de Él. Aún anhela que las criaturas, todas las criaturas, entiendan y aprovechen esa gracia que Él ha extendido, de que si nosotros recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿Salvador de qué? Salvador de la muerte, mi hermano. Salvador de la ira de Dios. Y entonces aceptamos a través de Cristo estar cerca de nuestro Padre eterno, entonces hemos pasado de muerte a vida. Y todo esto está en las formas de pensamiento. Por eso es que usted en el mundo va a encontrar que existen los religiosos, los ateos, los gnósticos, los filosóficos, ¿verdad? Todos los tipos de personas, los existencialistas, los postmodernistas, que tienen una forma de pensamiento, tienen una mente, podríamos decir, acomodada a esas formas de pensamiento, a esa cultura donde ellos han decidido vivir. Bien, todo esto es el hombre exterior. Y en nuestra mente está toda la información. Ahí en la mente está el disco duro de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos visto, aún lo que no recordamos, aún de lo que no estamos conscientes de haberlo visto. El cerebro recoge, haga usted de cuenta, como un escáner. Usted voltea los ojos a un lado y el cerebro va recogiendo. En su casa donde usted está comiendo y su cerebro está recogiendo el color, las cortinas, el color de las cortinas. Si usted tiene ventilador, cómo gira el ventilador, el ruido de la cocina, el ruido de los carros, todo eso queda registrado y eso está en el disco duro de nuestra mente. Por eso tenemos que renovarla. ¿Para qué? Para que estemos enfocados ahora en la nueva vida, estemos enfocados en el reino de los cielos y vayamos aprendiendo ahora sí la cultura del reino de los cielos. ¿Y cómo será nuestra cultura? Bueno, a quien le rendimos culto nosotros,
No, pues le rendimos culto a Dios. Ah, bueno, pues esa será nuestra cultura ahora. Ahora tenemos que aprender a conocer a Dios, cómo acercarnos a Él, cómo servirle, cómo agradar su corazón, cómo vivir bajo la obediencia y bajo sus mandamientos. Esa es la nueva cultura que ahora tenemos que aprender, y por eso la lectura de la Biblia nos va enseñando cuál es la cultura del reino de los cielos. Y esta palabra de Dios que nosotros estamos leyendo, que estamos oyendo, si la leemos nos va limpiando de toda la mente del mundo, la va limpiando y va transformando nuestra mente a la mente de Cristo. Así también todos nosotros lo que vamos percibiendo, vamos oyendo la palabra, y entonces ¿qué? Va creciendo nuestra fe, que es totalmente espiritual, y va creciendo nuestra fe, y va creciendo nuestra fe, los ojos del Espíritu se nos van abriendo, y vamos conociendo a Dios, le vamos creyendo a Dios, y vamos, ahora sí, aceptando cada vez más que vamos a vivir en su presencia toda una eternidad. Esto en la mente, esta es la tarea. Esto es lo lo que acontece, siendo conscientes o no. Esto es una realidad. Esto es parte del quebrantamiento del hombre exterior. El hombre exterior tiene que ser diezmado, tiene que ser menguado, tiene que ser desaparecido. Es más, la palabra dice que tiene que morir. Debéis de morir al viejo hombre, dice las Escrituras. Nosotros debemos de tener una mentalidad, mis amados, en la que tengamos principios fundamentales. Por ejemplo, de los más importantes, Dios creó los cielos y la tierra. Con ese principio yo declaro que todo ha sido creado por Dios, y por lo tanto Él es el que tiene la propiedad sobre todo lo que ha creado, Él es el que tiene la autoridad sobre todo lo que ha creado, y Él es el que tiene el dominio de todo lo creado. Y entonces yo ya tengo un principio fundamental, mi mente ha cambiado. Antes yo pensaba otras cosas, antes había leído a través de la ciencia que éramos producto de la casualidad, etcétera. No, ahora sé que hay un creador, ahora sé que hay un ser omnipotente, que es el que tiene el control de todas las cosas. Y entonces cambia mi mente, de tener una mente totalmente ajena a las cosas de Dios, ahora tengo una mente que es cercana a Él. He abierto mi entendimiento y he permitido que las cosas de Dios vayan renovando mi mente. Bien, también debo de saber que todo fue creado por Jesucristo, el Verbo de Dios, a través del cual la palabra fue dada y declarada, y los decretos que salieron de su boca se volvieron realidad. Él llamó a la existencia lo que no era, y que no solamente creó las cosas, sino que fueron creadas para Él. Ahora, después del sacrificio de la cruz, yo debo de creer que Cristo Jesús es el que gobierna toda la creación, que tiene toda autoridad y toda potestad. Entonces yo ya voy viendo que las cosas no son al azar, que no sucede por casualidad, que no tengo que tener suerte o mala suerte, sino que yo tengo a un personaje, el más sublime de todos, que es quien gobierna en el nombre del Padre todas las cosas para que se hagan conforme a su voluntad. Esto me cambia totalmente. Ya no estoy viendo que las cosas suceden solamente porque suceden, ¿verdad? No, todo tiene una razón de ser. Y estoy viendo y estoy conociendo ahora quien tiene el dominio de todas las cosas.
Eso me da a mí una seguridad de vida. Ahora sé también que el poder de Dios, con el cual fueron creadas todas las cosas, fue enviada en el nombre de Jesús, nuestro Señor, a la tierra para que todos sus hijos que forman la iglesia, Él los guarde, los cuide, los prepare, a través de ellos haga maravillas, milagros y prodigios, y entonces, ahora sí de verdad, ya no solo porque se me ocurrió, porque lo he leído, ahora veo que realmente existe dentro de mí el poder de Dios que puede ser manifestado. Pero solamente ese poder de Dios yo no lo puedo gobernar. Yo soy copartícipe de Él, yo presto mi templo para que Él more en mí y a través del propósito de Dios en mi vida, yo con el Espíritu de Dios cumpliremos ese propósito y el poder de Dios se manifestará a través de mí, pero viene de Dios. Todo esto cambia porque ya no somos unas simples criaturas que andamos caminando, que nacimos, ¿verdad? Que nacimos en un lugar muy pobre, que no tuvimos ni para ponernos ropa cuando éramos niños. Bueno, eso era porque tenía que enseñarnos cómo cumplir el propósito para el cual nos ha llamado. No quiere decir que nacimos en desgracia, vivimos en desgracia y moriremos en desgracia. No, mi hermano, para eso vino la gracia de nuestro Señor Jesucristo revelada por el Espíritu, nos dice que tenemos otro destino. Nos dice que no importa lo que aquí acontezca, nosotros tenemos una morada en donde estaremos. Entonces todo esto va cambiando nuestra forma de pensar, va cambiando nuestra forma de actuar, va cambiando inclusive nuestra visión de la vida. Después de ser una visión oscura, estábamos dentro de una cueva, no veíamos la salida de las circunstancias, vivíamos en delitos y pecados, pasiones y deseos, ardíamos, como dice Santiago, pero ahora estamos fuera de esa cueva y ahora vemos la luz, y no solo la luz, sino vemos todo un mundo de realidades eternas. Y esto se debe a la renovación de nuestra mente. Por eso yo puedo medir el avance espiritual que tengo en base a los pensamientos que también tengo. Si mis pensamientos todavía son de mal, si mis pensamientos son de contienda, si mis pensamientos son de avaricia, de codicia, de vanidad, entonces yo puedo medir que mi vida espiritual está muy pobre, que todavía tengo la mente del mundo y que por lo tanto yo realmente no entiendo las cosas del reino de Dios y consecuentemente no se manifiestan en mi vida. Pero si yo tengo pensamientos de bien, si yo pienso en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo bueno, si yo practico el amor, la paciencia, la tolerancia, si yo le creo a mi Dios de que Él me guarda, me cuida y me provee, entonces mi vida espiritual ha crecido, ha madurado. Y esto se debe única y exclusivamente a la obra del Espíritu Santo, que ha quebrantado mi vieja forma de pensar y me ha renovado todo mi entendimiento. De esta manera podemos, mis amados, ir entendiendo cuán importante es quebrantar al hombre exterior. De esta manera podemos entender todas las bendiciones que podemos recibir si yo permito que la obra del Espíritu Santo en mí sea para transformación.
Si yo me quiero quedar como era antes de venir a Cristo, no solamente no veré a Cristo, mi hermano, sino que no prosperaré. Ahora tengo una mente renovada. Ahora la revelación divina, como dice Santiago, la sabiduría que viene del cielo, la que es pacífica, pura, benigna. Ahora llega a mí esa revelación. ¿Por qué? Porque ya mi mente está capacitada para recibirla, porque mi vida espiritual ha crecido. Mi espíritu ahora tiene influencia y dominio sobre mi ser y me está revelando las cosas del cielo. Me está enseñando la cultura del cielo. Me está enseñando a vivir de otra manera diferente. Mi interés ya no son los intereses de la tierra. Ya no es mi interés de lo que aquí va a quedar, sino que mi interés es lo que el reino de los cielos me va a otorgar. Y esto se entiende bien en esa porción que dice: no hagáis tesoros en la tierra, donde el orín y los ladrones hurtan y minan, sino haceos tesoros en el cielo. Mis intereses están en el reino de los cielos. Yo sé que esta vida es temporal. Ahora sí tengo claro de dónde vengo, por qué estoy aquí en la tierra y a dónde voy a ir. Las tres grandes preguntas que se hicieron todo el tiempo los griegos y que no pudieron contestar. La gran parte de la filosofía griega que nos ha llegado a nosotros, de todos sus pensadores, es tratando de contestar estas tres preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Para qué venimos? ¿Y a dónde vamos? Y ahora resulta que con esta mente renovada, con este conocimiento de la sabiduría divina, usted y yo podemos contestar. Nosotros venimos del cielo. De ahí vino nuestro espíritu, al cual se le proporcionó un cuerpo. Y vine para cumplir un propósito de Dios. Yo no vine por casualidad, yo no vine a vivir una vida sin razón, sin sentido. Yo no vine para divertirme toda mi juventud, para sufrir toda mi vejez. Yo vine con un propósito de vida. Vine para cumplir lo que Dios ha determinado para mí. Bueno es que cada uno de nosotros encuentre su propósito de vida. Y algunos se encuentran pronto de que son llamados a ser ministros del Señor. Y entonces enfocan su vida como pastores, enfocan su vida como evangelistas, enfocan su vida como maestros, como apóstoles o como profetas. Ya tiene usted un propósito, ya sabe usted para qué vino. Y entonces todo su ser, su vida, sus actividades giran alrededor de ese propósito. Y usted ya sabe para qué vino. Y después, cuando durmamos o seamos transformados, ya sabemos a dónde vamos. ¿Y a dónde vamos? Sería la pregunta. A la presencia del Señor Jesucristo. La palabra dice: y así estaremos con Él para siempre. Donde Jesús esté, ahí estará la iglesia. A donde Jesús esté, ahí estará la iglesia. No importa dónde vaya, ahí estaremos nosotros. Entonces nosotros ya sabemos dónde vamos a estar. Amén. Esto que acabamos ahorita de compartir es verdaderamente sorprendente. Que lo que no pudieron durante cientos de años contestar los griegos, y la mayoría de los filósofos todavía no se contesta, hasta esta fecha todavía no contestan estas preguntas, y por eso sale cada determinado tiempo una nueva línea, una corriente de pensamiento. Los que leemos las Escrituras y tenemos la revelación del Espíritu,
ya las sabemos y en ellas confiamos y vivimos. Bien, esto es lo que resulta después de quebrantar la mente del hombre exterior e ir implantando la nueva mente de los hijos de Dios para llevarnos hasta conocer los misterios que Dios ha revelado. Amén. Bien, hemos concluido la primera hora y vamos a escuchar una alabanza para abrir la segunda parte. Bendiciones a su vida.